Que la gracia y la paz de Cristo esté en cada uno de sus corazones. Hoy continuamos con nuestra serie Los Postreros Días, la muerte de Cristo, y la lección del día de hoy se llama El día que Jesús murió. Nos ubicamos en nuestra línea del tiempo. Ya estudiamos el punto número 1 del nacimiento de Cristo, estudiamos acerca de las profecías del nacimiento de Jesús, el acontecimiento histórico. Luego estudiamos acerca del ministerio de Cristo, también en profecía, y el ministerio terrenal del Señor Jesús. Y ahora estamos en el punto número 2. Pasamos al punto número 2 en nuestra línea del tiempo, donde consideraremos la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesús. En estas lecciones estudiaremos acerca de lo que aconteció en aquel día del cual hablaron los profetas, de aquel día de la semana 70, donde Daniel profetizó que le quitarían la vida al Mesías, según Daniel 9:26, y también donde el profeta Isaías profetizó que lo llevarían como cordero al matadero, Isaías 53:7. En nuestra serie Los Postreros Días estaremos estudiando acerca de la muerte de Cristo, el día que Jesús murió, muerte de cruz, otra lección importantísima, evidencias de la muerte del Señor Jesús, y esto lo haremos en varias lecciones. Luego seguiremos estudiando su sepultura, su resurrección, su ascensión, y de ahí en adelante muchas lecciones más. Dios nos permita tener la salud para que juntos nos podamos deleitar estudiando su bendita palabra. Entonces comencemos con la muerte de nuestro Señor Jesús. Dios envió a su Hijo para que fuera su Cordero, el sacrificio perfecto que quita el pecado del mundo. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 12, pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. En nuestras lecciones vamos a desglosar este versículo en dos. La primera parte, donde dice, pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Y estaremos hablando de la muerte de Cristo y esta lección del día que Jesús murió. Y la otra parte del versículo que dice, luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. De eso nos está hablando de su resurrección y el día que nuestro Señor Jesús ascendió. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. En lecciones anteriores ya hemos estudiado acerca del único sacrificio hecho por Cristo para el perdón de nuestros pecados, en contraste con los muchos sacrificios que tenían que hacer los sacerdotes en la era del Antiguo Testamento. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y esto es interesante porque los israelitas cada vez que ofrecían sacrificio por sus pecados, bien sea por pecado de hierro o por pecado de prevaricación, realizaban una expiación momentánea, pues cuando volvían a pecar debían llevar otro animal para el sacrificio. Y si volvían a pecar, debían llevar otro animal. Era solamente una expiación momentánea y el sacrificio era para que el animalito pagara por el pecado que había cometido el israelita, en todos los términos que ya hemos hablado, redención, justificación. Esto era necesario que ellos lo hicieran, pues de esa manera mostraban su obediencia a la palabra de Dios, mostraban su obediencia a la ley de Dios y eran justificados por su fe. Recuerde que la Biblia dice que el justo por la fe vivirá, y la manera de ellos mostrar su fe era obedeciendo la ley de Moisés. Y por medio de la obediencia a la palabra de Dios, ellos eran justificados por esa fe, pero era una justicia momentánea. La justicia perdurable, la justicia que iba a durar por siempre, tal y como la profetizó Daniel. En Daniel capítulo 9, versículo 24, vendría con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El texto que leímos de Hebreos capítulo 10, 11,
nos decía que los sacerdotes día tras día ministraban los mismos sacrificios, los cuales no pueden quitar los pecados. En cambio, el sacrificio del Cordero de Dios iba a quitar el pecado del mundo. Es una gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el antiguo pacto se hacían sacrificios que no podían quitar pecados. En el nuevo pacto, Cristo hizo un solo sacrificio, el cual puede quitar el pecado. Y encima de eso, la bendición de Dios dice, y nunca más me acordaré de su pecado. Jeremías 31-34, profecía que también se repite en Hebreos capítulo 8. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Este versículo es muy claro, hermanos. Cada vez que un israelita ofrecía en sacrificio a un animal, su obediencia a la ley, su obediencia a la palabra de Dios, hacía que él fuese justificado momentáneamente por esa expiación, pero mirando siempre hacia la cruz de Cristo. Porque en esa cruz, en esa muerte, como dice el texto, para que interviniendo muerte para la revisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. De manera que israelita que no ofreciera sacrificio por desobediencia a la palabra de Dios, pues no iba a tener ni una expiación momentánea y mucho menos la expiación perdurable. Este texto de Hebreos 9:15 es muy importante a la hora de entender cuándo fue que hubo el verdadero perdón de los pecados para las transgresiones que se cometían bajo el primer pacto, o sea, bajo la era de la ley. Cuando Juan dice que Jesús es el Cordero de Dios, mi mente se va al libro de Éxodo, al día en que el pueblo hebreo fue liberado de Egipto. Esa noche, terrible para los egipcios, pero de gran bendición para el pueblo de Dios, donde el ángel de la muerte pasó por alto cada una de las casas donde habitaban los hebreos, aquella casa en la que los dinteles de su puerta de entrada fueron pintados con la sangre de un cordero. Éxodo capítulo 12, versículos 7, 12 y 13. Casa donde no hubiese la sangre de los dinteles, casa donde entraba el ángel de la muerte. Este será un día para recordar, dijo el Señor. Cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. Éxodo 12, 14. Ley que obedeció el Señor Jesús aquel comienzo del día 14 del mes de Nisán, quien entre las dos tardes, finalizando el día 13 y comenzando el día 14, compartió su última cena de Pascua con sus discípulos. Horas más tarde fue traicionado, juzgado, entre comillas, crucificado, muerto y sepultado, resucitando el primer día de la semana, el día que Jesús murió. Del estudio de ese día trata esta lección. ¿Qué aconteció ese día? ¿De qué día de la semana estamos hablando? Para algunos se trata del día miércoles. ¿Murió Jesús en el cuarto día de la semana, lo que para nosotros es miércoles? Para otros, y por siglos se ha mantenido que murió un viernes. ¿Murió el sexto día de la semana, lo que para nosotros es viernes? Entre estos dos días se debate el mundo religioso, tomando mayor auge en los últimos años la del día miércoles, aún entre los verdaderos discípulos. Pero no debemos olvidar que un verdadero discípulo, según el mismo Jesús, según palabra del Señor, es aquel que permanece en su palabra. Juan capítulo 8, versículo 31. Si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por eso creo conveniente que estudiemos esta lección, el día que Jesús murió, para que nosotros podamos afianzarnos en la fe y saber, no tener la duda acerca del día de la muerte de nuestro Señor Jesús, su sepultura y su resurrección. Eso es parte del Evangelio del Señor Jesús.
Los que creen que Jesús murió un miércoles presentan la siguiente tesis, abro comillas. La muerte no hay dudas de que fue el miércoles 14. Y era miércoles porque es la única forma de cumplir 3 días y 3 noches en el sepulcro. Cierro comillas. Ellos dicen, no hay dudas de que fue el miércoles 14. Están completamente seguros de que sucedió en ese día. Y la razón, porque es la única forma de cumplir 3 días y 3 noches en el sepulcro. Ahora, los que mantienen esta postura no han definido el día de la resurrección. ¿Por qué? Según este gráfico y la postura de algunos que mantienen esta tesis, Jesús resucitó en el día séptimo, solo que las mujeres encontraron la tumba vacía al amanecer del primer día de la semana, cuando fueron al sepulcro. Entonces usted, hermano, no se extrañe si encuentra personas que dicen que Jesús murió un miércoles y que resucitó el día sábado antes del atardecer, pero sábado al fin. Pero también están los que mantienen la misma postura de que murió el miércoles 14 para que puedan cumplirse los 3 días y 3 noches, solo que estos afirman que Jesús resucitó el primer día de la semana. Si usted se da cuenta en el gráfico, hay esa variación. No resucitó el día sábado antes de comenzar el primer día de la semana, sino que resucitó en la noche del primer día de la semana. Entonces tenemos esta postura, los que dicen que murió el miércoles 14, que sin duda alguna murió el miércoles 14, dicen ellos, un grupo dice que resucitó el día sábado y otro grupo dice que resucitó el día domingo, todo para mantener los 3 días y las 3 noches. También existe otra tesis que dice que la cena que tomó Jesús no fue la Pascua, sino fue una cena que antecedía a la cena de Pascua. Este argumento también lo vamos a tratar durante el desarrollo de este estudio. Los que creen que Jesús murió un viernes presentan la siguiente tesis, abro comillas. Murió el viernes 14, la Pascua se celebró entre la tarde del jueves 13 y el comienzo del día 14, y los 3 días noches no son de 24 horas. Jesús resucitó al tercer día, según la manera de contar los días, el pueblo judío. Cierro comillas. Entonces tenemos el gráfico, Jesús celebrando la Pascua, finalizando el día jueves y comenzando el día viernes, pero recuerden que el día judío comenzaba al atardecer. Entonces, entre la tarde del jueves 13 y el comienzo del viernes 14 se celebró la Pascua. Luego de tomada la Pascua, sucedió todos los acontecimientos que nos narran las escrituras y que vamos a hacer una cronología de ellos. Y luego a mediados del día viernes, cerca de las 3 de la tarde, Jesús murió y antes de que comenzara el día sábado, fue sepultado. Pasó todo el día sábado en la tumba y el día domingo, en la noche del primer día de la semana, pues resucitó. Y las mujeres encontraron la tumba vacía al amanecer de ese primer día de la semana. Entonces tenemos estas dos tesis, los que dicen que murió el miércoles 14, algunos dicen que resucitó sábado y otros que resucitó domingo, y los que dicen que murió el viernes 14 y que resucitó el día domingo, el primer día de la semana. Y eso es lo que estudiaremos en esta lección. ¿Murió miércoles o murió viernes? Nos convertiremos en investigadores para saber qué es lo que realmente dice las escrituras. En lecciones anteriores hemos hablado acerca del calendario hebreo. Este tiene 2 cabezas de año. Un principio de año litúrgico, de acuerdo a este, son programadas todas las fiestas solemnes que Dios le mandó al pueblo hebreo. Y este cabeza de año comienza, o este año comienza en el mes de Abib o el mes de Nisan. Y un principio de año civil que en el mes séptimo, en el mes de Tisri. Según Levítico 23, los hebreos tendrían una fiesta solemne semanal y 7 fiestas solemnes anuales. Dice Levítico 23:2, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 2 puntos. Y en el versículo 3
nos habla de la primera fiesta solemne. Esta es semanal y correspondía a la fiesta del Shabbat, que correspondía al séptimo día de la semana. Entonces, entre las fiestas solemnes judías hay una fiesta semanal que es la del séptimo día, el reposo, el Shabbat. Y también, a partir de ahí, Levítico nos sigue hablando de 7 fiestas solemnes anuales. 4 de esas fiestas anuales se celebraban durante la estación de la primavera. La Pascua, en el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Levítico 23:5. La segunda fiesta es la fiesta de los panes sin levadura. Dice la Biblia, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis pan sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Levítico 23, 6 al 8. Fíjense y vamos a ir analizando. En el primer mes, a los 14 días, se celebraba la Pascua. Y en ese mismo primer mes, pero a los 15 días, comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Serán 2 fiestas seguiditas. Los días 15 y 21 de estas fiestas eran días de reposo. Y esta era, la fiesta de los panes sin levaduras, era una de las 3 fiestas en las que todo hebreo debía ir hasta Jerusalén. Tenían que desplazarse hasta Jerusalén. Si vivían en Galilea, tenían que ir hasta Jerusalén. Si vivían en Samaria, tenían que ir hasta Jerusalén. Era obligatorio ir hasta Jerusalén. Eran 3 fiestas. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Deuteronomio 16, 16. Y debido a eso, todo judío que viajaba a Jerusalén a celebrar la fiesta de los panes sin levadura que comenzaba el día 15 del mes de Nisan, pues también celebraba la fiesta de Pascua el día anterior, es decir, el día 14. El que vivía en Jerusalén, pues estaba ahí listo ya para celebrar, pero los que tenían que viajar hasta Jerusalén, pues se iban antes y celebraban el día de Pascua también en Jerusalén. Por lo que con el transcurrir del tiempo, ambas fiestas eran consideradas una sola y en los evangelios son llamadas de distintas maneras. Pascua, fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los panes sin levadura donde se sacrifica el cordero de Pascua, la fiesta de la preparación, etc. Eran tan ligadas estas 2 fiestas que con el transcurrir del tiempo le dieron un solo nombre. Y fíjense que los nombres es una mezcla. El primer nombre Pascua, pero el segundo nombre fiesta de los panes sin levadura, así estaba establecido. Pero ya el tercer nombre que le dan los evangelios es la fiesta de los panes sin levadura, donde se sacrifica el cordero de Pascua, porque la consideraban una sola fiesta. Pero no era que en la fiesta de los panes sin levadura se sacrificaba el cordero de Pascua. Este cordero se sacrificaba un día antes de comenzar la fiesta de los panes sin levadura. También la llamaban la fiesta de la preparación, etc. Por eso cuando uno está estudiando este tema, tiene que tener esto presente. Para ellos era una sola fiesta. Y la tercera fiesta solemne anual es la fiesta de las primicias, según Levítico 23:10. Esta fiesta se iba a celebrar cuando ya ellos entraran a la tierra de Israel. ¿Qué día la celebraban? Pues el día siguiente al primer día de reposo de la fiesta de los panes y levaduras. Si el primer día de reposo de la fiesta de los panes y levaduras es el 15, entonces la fiesta de las primicias se celebraba el día 16 del mes de Nisan o Abib. La cuarta fiesta solemne anual que celebraban los hebreos en la estación primaveral era la fiesta de las semanas, nuevo grano o también conocida como Pentecostés. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán.
Hasta el día siguiente, el séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. O sea, desde el día 16 tenía que comenzar a contar 50 días hasta llegar a Pentecostés. Ese día era el día del nuevo grano. Esta era la cuarta fiesta solemne. Y tres fiestas se celebraban en otoño. La fiesta de las trompetas, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompeta y una santa convocación. Levítico 23-24. La sexta fiesta, el día de expiación. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendré santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y la séptima fiesta anual, la fiesta de los tabernáculos, habla a los hijos de Israel y dile, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Levítico 23-34. Y durante esta semana de la fiesta de los tabernáculos, los días 15 y 21 también eran días de reposo. Para nuestro estudio nos centraremos en las fiestas primaverales, especialmente las que se celebraban en el primer mes, en el mes de Nisan o de Abib. La Pascua se celebraba el día 14, la fiesta de los panes sin levadura del 15 al 21 y la fiesta de las primicias el día 16. Tres fiestas solemnes anuales que se celebraban de manera continua, 14, 15 y 16 de Nisan, y esta semana también se celebraba la fiesta solemne semanal, también la fiesta del Sabbat. No sabemos todavía a qué día de la semana correspondía, simplemente por la ley de Moisés sabemos que era 14, 15 y 16. Por lo que en esa semana habían 2 días de reposo. El Shabbat, séptimo día, y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, el día 15, que era también reposo. Luego el día 21 también era reposo, pero ese no entra en nuestra cuenta. Para nuestro estudio, al séptimo día lo llamaremos reposo semanal. Y al primer día de los panes sin levadura lo llamaremos reposo anual. Entonces, en esa semana tenemos dos reposos, el reposo semanal y el reposo anual. Vayamos entendiendo sin confundirnos. Al séptimo día lo vamos a llamar reposo semanal y al primer día de los panes sin levadura, o sea, al día 15, lo vamos a llamar reposo anual. Análisis del gráfico presentado por lo de la postura de que Jesús murió miércoles. Este gráfico fue tomado de la web. Recordemos que el día judío se medía tarde o principiando la noche más el día. Comenzaba al atardecer, cerca de las 6 de la tarde, más o menos, al ponerse el sol. Y finalizaba cuando se ponía el sol al día siguiente. Esta semana del 14 de Nisan, Pascua, para los de esta postura cayó miércoles. Jesús celebró la Pascua al comienzo de la noche del miércoles 14, como lo señala el gráfico. Luego, el miércoles fue crucificado a mitad de la tarde, cerca de las 3 de la tarde. Al final de la tarde de ese día miércoles fue sepultado. El jueves 15, aquí nos ubicamos ya, el jueves 15, según ellos, comienza la cuenta el día 1, es el día del reposo anual, día santo anual. El viernes 16, que estoy señalando con el cursor, correspondía al día siguiente del día 15, o sea, el día 16, que era la fiesta de las primicias. Y esto para ellos corresponde al día 2 en la cuenta, día 2. Luego viene el día sábado, que es el reposo semanal. Para la cuenta de ellos es el día 3. Y según el gráfico tomado de la web, Jesús resucitó poco antes del atardecer, o sea, antes de comenzar el día 4. Para ellos Jesús resucitó el día sábado, el día de reposo. Según el gráfico, resucitó día sábado. Y otros, con un gráfico similar, como el que presenté al principio de la lección, dice que Jesús resucitó el primer día de la semana.
Observaciones acerca de esta postura. Se cumplen literalmente 3 días y 3 noches de 24 horas. Esta semana hubo 2 días de reposo. El jueves 15, reposo anual, y el sábado 17, reposo semanal. El jueves 15, reposo anual, fue el día 1 de los 3 que estaría en el sepulcro. ¿Qué pasó en el día 2, viernes después del reposo anual? ¿Qué hicieron las mujeres durante este día 2? Veamos los textos que aparecen en la gráfica. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle, Marcos 16:1. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento, Lucas 23:56. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, Marcos 16:2. Según entiendo, las mujeres el día viernes 16, luego de que pasó el reposo anual, compraron las especies para ungirle. Regresaron a sus casas, las prepararon y como se acercaba el reposo semanal del día 17, descansaron. Luego, pasado este reposo y muy de mañana, el primer día de la semana, fueron al sepulcro y encontraron que ya no estaba el cuerpo allí. Estas son las observaciones acerca de los que tienen la postura de que Jesús murió el día miércoles. Análisis del gráfico presentado por lo de la postura que Jesús murió viernes. Como el gráfico, nuevamente vemos que el día judío comenzaba al atardecer. Tenemos ubicado el día viernes. Esta semana, 14 de Nisan, Pascua, cayó viernes, según lo de esta postura. Jesús celebró la Pascua al comienzo de la noche del día viernes, como lo señala la flecha. Murió a mitad de la tarde de ese día, fue crucificado cerca del mediodía y murió a la mitad de la tarde de ese día. Al final de la tarde fue sepultado. Luego viene el sábado 15, que era día de reposo anual y día de reposo semanal. Y luego el domingo 16, primicias, la fiesta de la primicia, resucitó. De una manera sencilla, es mostrada aquí lo de la postura del día viernes. Observaciones acerca de esta postura. No se cumplen literalmente 3 días y 3 noches de 24 horas. Esta semana, los dos reposos, tanto el anual como el semanal, cayeron un mismo día, el día 15 de Nisan. Finalizando el jueves 13, atardeciendo y comenzando la tarde del viernes 14, Jesús se sentó a comer la Pascua con sus discípulos. Durante la noche y día del día 14, Jesús fue traicionado, apresado, juzgado, torturado. A media tarde del día 14 murió y finalizando la tarde de ese mismo día fue sepultado. Su cuerpo fue pedido por José de Arimatea y las mujeres no pudieron ungirle ese mismo día por acercarse el día de reposo. El día 15 era reposo anual por ser el primer día de los panes sin levadura, pero a su vez era reposo semanal, pues era séptimo día. La noche o madrugada del día 16, primer día de la semana, resucitó. Y las mujeres cuando fueron a ungirle encontraron que su cuerpo no estaba en la tumba. Hemos visto a grandes rasgos una síntesis de las dos posturas. Ambas concuerdan en que murió el día de Pascua 14 y resucitó el primer día de la semana. Y la mayoría aceptamos eso. Hay quienes dicen que resucitó finalizando el reposo semanal. Hay quienes dicen que no estaba comiendo la Pascua, sino otra cena la noche en que fue entregado. Estas dos observaciones las vamos a aclarar durante el estudio. Creo que el día que murió Jesús, sea miércoles o viernes, no afecta para nada en nuestra fe y salvación. Entonces, ¿por qué estudiar este tema? Porque es importante conocer la verdad que Dios nos ha transmitido y predicar esa verdad. El verdadero discípulo de Cristo permanece en la palabra de Cristo, no en tradiciones de hombres, no en mandamientos de hombres, no en cálculos de hombres, sino en la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a tratar de investigar. Usted y yo vamos a investigar qué día murió Jesús, porque la Biblia lo declara, porque la Biblia lo revela. Las preguntas que vamos a tratar de responder en esta lección son: el día 14, o sea, Pascua, cayó cuarto día de la semana, lo que para nosotros es miércoles,
o cayó sexto día de la semana, lo que para nosotros es viernes. Indiscutiblemente, durante esa semana hubo dos fiestas cuya celebración era reposo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, o sea, el día 15, al que llamamos reposo anual, y el séptimo día, al que llamamos reposo semanal. ¿Esos reposos cayeron en días distintos o coincidieron en un mismo día? Esto es clave. Vemos el gráfico. Según la postura del miércoles, cayeron en 2 días distintos. Día Santo Anual cayó en esto que ellos llaman el día 1 y el sábado semanal, el séptimo día, cayó en lo que ellos llaman noche y día del día 3. Y lo de la postura del día viernes, que dicen que tanto el reposo anual como el reposo semanal coincidieron en un mismo día, el día Shabbat, el día sábado, el séptimo día. Aclarando este interrogante, habremos avanzado mucho en este tema. Espero tenga paciencia y esté dispuesto a investigar conmigo. ¿Existía la posibilidad de que ocurriera lo antes expuesto? Es decir, habían años donde los días de reposo durante esa semana cayeran en fecha distinta y habían años donde coincidieran el mismo día. ¿Cómo saberlo? Para ilustrar mejor este punto, quiero que utilicemos un conversor de fechas de calendario gregoriano a calendario hebreo que conseguí en la web. El link que está ahí lo voy a poner también abajo en las indicaciones para que ustedes también, si desean, pueden consultarlo. Este es el conversor de fecha. Conversor de fecha, calendario hebreo a calendario gregoriano o de calendario gregoriano a calendario hebreo. Se pueden usar en ambos sentidos. Comencemos haciendo una prueba. Veamos qué día en el calendario gregoriano cae la Pascua en este año, en este 2023. Para saber en qué año del calendario judío estamos, solo hay que sumar el número 3760 al año gregoriano. Es decir, al año 2023 le vamos a sumar 3760 y eso da la cantidad de 5783. Entonces colocamos los datos en la casilla del calendario hebreo, que está encerrado en el rectángulo rojo. 14 de Nisan del 5783. Le damos calcular y nos dice arriba en el rectángulo rojo señalado arriba que el 14 de Nisan del 5783 en el calendario hebreo equivale al 5 de abril del año 2023. O sea que en este año 2023, el día 5 de abril, los judíos celebraron la Pascua. Tenemos entonces el calendario hebreo. 5 de abril, 14 de Nisan. 5 de abril del 2023, 14 de Nisan del 5783. 6 de abril del 2023, 15 de Nisan del 5783. Era reposo, por ser el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. El 7 de abril, sigue ahí, equivalía al 16 de Nisan. Y luego el 8 de abril, que está en el rectángulo rojo, equivale al 17 de Nisan, que es el reposo semanal. Esta semana, correspondiente al año 2023, 5783 en el año hebreo, tuvo 2 días de reposo. El jueves 6, que equivalía al 15 de Nisan, y el sábado 8 de abril, que correspondía al 17 de Nisan. Entonces, este año 2023, la semana de Pascua judía tuvo 2 días de reposo distintos, el jueves 6 y el sábado 8 de abril. Ahora calculemos qué día cayó el 14 de Nisan del año 30. Hacemos lo mismo. Al año 30, al año que queremos calcular, le sumamos 3760 y eso equivale al 3790. ¿Por qué 3760? Porque es el año judío,
Con respecto al año gregoriano, ellos nos llevan 3.760 años. Entonces ponemos en la casilla 14 de Nisan del año 3790. Ese fue el año hebreo. Le damos calcular y nos dice que según este calendario, el 14 de Nisan del año 3790 del año 30 gregoriano cayó un miércoles 3 de abril del año 30, año gregoriano, en la conversión. 3790 judíos, 30 en el año gregoriano, según la conversión. Por lo que el 15 de Nisan cayó un jueves 4 de abril. Ese fue el reposo anual. Y el 6 de abril cayó el reposo semanal. Entonces, esa semana del año 3790 o del año 30, según el calendario gregoriano después de Cristo, hubo 2 días de reposo en 2 días diferentes, jueves y sábado. Esto coincide con lo de la postura del día miércoles. Ahora calculemos qué día cayó el 14 de Nisan del año 33 gregoriano. Procedemos de la misma manera. Número 33 le sumamos 3.760 para llevarlo a qué año en el calendario judío correspondía. Y correspondía al año 3.793 del año judío. Entonces el año 33 del calendario gregoriano corresponde al año 3.793 del calendario judío. Lo metemos aquí en la calculadora. 14 de Nisan del 3793, le damos calcular y nos dice que el 14 de Nisan del año 3793, equivalente al año 33 después de Cristo, cayó un viernes 1 de abril, por lo que el 15 de Nisan cayó un sábado 2 de abril, reposo anual, y el mismo 2 de abril, reposo semanal. Esta semana del año 3793, 33 después de Cristo, hubo 2 días de reposo en un solo día, el sábado. Esto coincide con lo de las posturas del día viernes. Ahora estudiaremos según las Escrituras si en la semana que murió Jesús los 2 días de reposo ocuparon 2 días diferentes o cayeron el mismo día. Como calculamos, en el año 30 cayeron 2 días diferentes. Coincide con la postura de lo del día miércoles. Y en el año 33 coincidieron en un mismo día. Y va de acuerdo con la postura de los del día viernes. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, según la Biblia, investigar si la semana que murió Jesús, los días de reposo ocuparon 2 días diferentes, como lo de la postura del día miércoles, o cayeron el mismo día, como lo dicen lo de la postura del día viernes. El inicio de nuestra investigación tomará un punto de partida. Jesús estuvo en una cena con sus discípulos. Esa fue en realidad la última cena, pues después no hubo otra noche para Jesús. Esa cena, según los evangelios, era la Pascua. Lucas 22, 14 al 15. Después de la celebración de la Pascua, no hubo otra noche para Jesús. Ese día fue el 14 de Nisan, del año de la muerte del Señor. El día judío comenzaba al ponerse el sol hasta la ponencia del sol al otro día. Según nuestra hora, comenzaba cerca de las 6 o 7 de la tarde. Veamos la cronología en los evangelios. Y aquí es donde les suplico paciencia, pues vamos a leer bastante. El día de reposo, según Mateo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Mateo 26, 17. Eran 2 fiestas muy cercanas en fecha, recuerden, Levítico 23, 5 al 6 dice que la fiesta de Pascua es la fiesta de los panes sin levadura y se celebraban el 14 y 15 de Nisan. En los tiempos de Jesús, los judíos la consideraban una sola fiesta. De hecho, Deuteronomio 16, 16 dice que la fiesta de los panes sin levaduras
era una de las 3 fiestas que todo judío debía celebrar en Jerusalén, por lo que viajaban con mucha anterioridad y allí mismo celebraban la Pascua. En Mateo capítulo 26, 18 al 25, Mateo nos describe la preparación del lugar donde celebrarían la Pascua. Se puede ir poniéndole pausa al video e ir haciendo cada una de estas lecturas. En Mateo 26, 26 al 29, Jesús anuncia un nuevo pacto e instituye la cena del Señor durante la cena de Pascua. En Mateo 26, 30 al 34, terminan la cena, cantan el himno, se dirigen al monte de los olivos y el Señor anuncia la negación de Pedro. Mateo 26, 36 al 46, Jesús ora en Getsemaní. Por ser de noche, a los discípulos les da sueño. Mateo 26, 40 y 43. De los versículos 47 al 56, Judas traiciona a Jesús y lleva a un grupo de soldados del templo para arrestarle. Juan nos dice que fueron con antorchas y linternas, según Juan capítulo 18, versículo 3, afirmándonos que estos eventos sucedieron la noche de la cena de Pascua y no en una cena en un día anterior. Mateo 26, 57 al 68, Jesús es llevado ante el consejo judío. Del versículo 69 al 75, Pedro niega a Jesús. Juan 18, 25 nos indica que Pedro estaba calentándose, probablemente por el frío de la noche. En Mateo capítulo 27, versículos 1 al 2, dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Venida la mañana, recordemos que el día judío comenzó al comienzo de esa tarde-noche, Jesús celebrando la Pascua. Entonces, venida la mañana, continúa el día 14. Aún no hemos definido si 14 es miércoles o viernes. Mateo 27, 11 al 14, está Jesús ante Pilato durante el día 14. Mateo 27, 15 al 23, los judíos escogen a Barrabás. Todo eso durante el día 14. Mateo 27, 24 al 26, Pilato se lava las manos y entrega a Jesús. Día 14. Mateo 27, 27 al 31, los soldados escarnecen a Jesús y le llevaron para crucificarle. Sigue estando el día 14. Mateo 27, 32 al 44, Jesús es crucificado. ¿Cuándo? El día 14, cerca del mediodía del día 14. Mateo 27, 45 al 50, muerte de Jesús, cerca de las 3 de la tarde del día 14. Todavía no hemos definido si es miércoles o viernes. Y desde la hora sexta, cerca del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Mateo 27, 45. Aproximadamente desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde del día 14. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. Cerca de las 3 de la tarde del día 14. A Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Mateo 27, 50. Del 51 al 56, el velo del templo se rasgó. El centurión y los soldados se dan cuenta de quién era Jesús. Mateo 27, 57 al 61. José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Mateo 27, 57 al 58. Cuando llegó la noche, ¿cuál noche? Estaba terminando el día 14 y unos minutos más tarde comenzaría el día 15. Recordemos que el día 15 era reposo anual por ser el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue.
Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Mateo 27, 59 al 61. Finalizando el día 14, antes de comenzar el día 15, que era reposo anual. Mateo 27, 62 al 66, la guardia custodiando la tumba. El día 15 ya, reposo anual, primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. El día siguiente, señala el día 15, como dije anteriormente, el 14 era el de la preparación, el mismo día de Pascua, y a su vez de preparación para la fiesta de los panes sin levadura. Recuerden que eran dos fiestas, pero eran seguidas, pero los judíos la tenían como una sola fiesta. Los sacerdotes y fariseos violaron el día de reposo según sus propias reglas, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Mateo 27, 63 al 64. Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, ahí asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Mateo 27, 65 al 66. La guardia es montada a partir del día 15. Pasa la noche y el día del 15, que era el reposo anual. Y cuando cae el atardecer, termina el día de reposo anual y comienza el día 16. La identificación del día 16 es la que nos va a señalar qué día cayeron 14 y 15. El día 16 caería viernes, según la postura que dice que Jesús murió miércoles. Veamos el gráfico. Se murió el miércoles, el jueves fue 15 y el viernes fue 16. O caería domingo, según la postura que dicen que Jesús murió viernes. El día 16 domingo, según la postura de los que dicen que el 14 cayó día viernes. Tenemos las dos posturas. El día 16 es clave, como dijimos anteriormente. Según la postura de los que dicen que cayó miércoles, entonces el viernes debió haber sido 16. Y según la postura de los que dicen que murió viernes, entonces el 16 es domingo. ¿Qué nos dirá la Biblia? Dijimos que identificar el día 16 era crucial en nuestra investigación. Veamos qué nos sigue diciendo el Evangelio de Mateo. Pasado el día de reposo, Mateo 28:1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Pasado el día de reposo. ¿Cuál día de reposo? Como hemos visto, Mateo sigue una secuencia cronológica. Ha escrito todo lo acontecido desde el día 14. Nos habló de lo acontecido el día 15, el reposo anual, incluyendo el detalle de la guardia. No habla de otros días intermedios. Ahora nos habla del día 16. ¿Dónde ubicamos el día 16? Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Pasado el día de reposo, el día 15, al amanecer del primer día de la semana. El día 16 es el primer día de la semana. No es el viernes, es el domingo, según el Evangelio de Mateo. Porque el primer día de la semana, el domingo, es el día siguiente al séptimo día, que es el reposo semanal. Entonces, al parecer, ese día 15 cayó sábado. 2 reposos en un día. El reposo anual era el 15 y esa semana, el séptimo día, también fue ese día 15. Según el Evangelio de Mateo, Jesús murió un viernes 14, día de Pascua, estuvo sepultado todo el día sábado y resucitó el domingo. ¿Dónde están los 3 días noches? Más adelante lo averiguaremos y lo estudiaremos. Ahora vamos según Marcos.
El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Aquí observamos una vez más cómo los judíos, incluyendo los apóstoles, hacían de las dos fiestas solemnes como si fuera una sola fiesta. La Pascua se celebraba el 14 de Nisan. El primer día de los panes sin levadura era el día 15 de Nisan, día de reposo. No podían realizar trabajo alguno, menos sacrificar el cordero. Pero para la mente judía, estas dos fiestas representaban una sola. Por eso intercambiaban sus nombres. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. La Pascua era primero, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura era el día siguiente después de la Pascua. Pero ellos mezclan ambas fiestas. Marcos 14, 13, 16, preparación de la Pascua. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Marcos 14, 16, 14 de Nisan. Marcos 14, 17 al 21 anuncia la traición de Judas, era la noche del día 14. Marcos 14, 22 al 25, Jesús anuncia establecimiento del nuevo pacto e instituye la cena del Señor. 26 al 31, Jesús anuncia la negación de Pedro, esta sucede en la noche del día 14. 32 al 42, Jesús ora en Getsemaní, en la noche del día 14. 43 al 50, Jesús es arrestado. Marcos 14, 53 al 64, Jesús ante el consejo. Marcos 14, 66 al 72, Pedro niega a Jesús en la madrugada del día 14. Marcos 15, 1 al 5, muy de mañana, Jesús ante Pilato. Continúa el día 14. Marcos 15, 6 al 15, Pilato entrega a Jesús. Del 16 al 20, los soldados se burlan de Jesús. Del 21 al 32, Jesús es crucificado. Todo esto el día 14. Del 33 al 41 muere Jesús cerca de las 3 de la tarde del día 14 del mes de Nisan. Marcos 16, 34. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que está cavado en una peña. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Marcos 15, 42 al 47. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especie aromática para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Marcos 16, 1 al 2. ¿Cuándo compraron las especies aromáticas estas mujeres? Dice la Biblia, cuando pasó el día de reposo. ¿Cuál día de reposo? El del día 15, el del primer día de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Hubo tiempo para comprar después del reposo? Sí lo hubo, porque el reposo terminaba al ponerse el sol, quedaba toda esa noche. Lo hicieron al atardecer, como lo dice la NTV. El sábado, al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro, a fin de ungir el cuerpo de Jesús. Todavía no sabemos si se trata del séptimo día. Sábado allí significa descanso o reposo. Pero aparte de ser el anual, también hablará del semanal. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Marcos 16, 2. El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. Marcos 16, 2. Pues el día del cual Marcos está hablando es el del primer día de la semana. Las cosas pudieron haber sucedido más o menos así. Finalizando el día 14, José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús, pues ya era víspera del día de reposo anual, día 15. Las mujeres vieron dónde habían puesto el cuerpo
Marcos 15:47, y querían ungirlo, pero no les daba tiempo, pues se aproximaba el día de reposo anual, día 15. Guardaron el reposo, como lo mandaba la ley, pero esta vez era diferente. La tristeza les embargaba y en su mente estaba el cuerpo de Jesús y el deseo de darle buena sepultura ungiéndole. Cuando pasó el día de reposo, cuando pasó ese día 15, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Marcos 16:1. Eso sucedió nada más pasar el día de reposo. No querían perder más tiempo. El cuerpo de su amado Señor debía ser ungido. Prepararon las especies esa noche, el día 16. Ni dormir pudieron. Y cuando apenas hubo oportunidad, muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Según Marcos, ese primer día de la semana era el día 16, por lo que el 15 también correspondió al reposo semanal, séptimo día. Según Marcos, el reposo anual y el semanal coincidieron ese año el mismo día, el séptimo día, sábado. Jesús murió el viernes, duró el sábado en la tumba y resucitó el día domingo. Según Lucas 22:14 al 15, Jesús se sienta a comer la Pascua con sus discípulos, otra vez comenzando el día 14. Del 16 al 23 nos habla de la institución de la Cena del Señor y anuncia la traición de Judas. Este último es importante porque nos señala que esa cena fue la Pascua y no otra, pero eso lo analizaremos cuando estudiemos el Evangelio de Juan. Lucas 22:24 al 30, hay una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Del 31 al 34, Jesús anuncia la negación de Pedro. Del 35 al 38, es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Fue contado con los inicuos porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Lucas 22:39 al 46, Jesús ora en el Monte de los Olivos. 47 al 53, Jesús es arrestado. Todo esto durante la noche del día 14. Del 54 al 62, Pedro niega a Jesús, avanzada la noche del día 14. Del 63 al 65 escarnecen a Jesús. Del 66 al 71, Jesús ante el concilio. Primeras horas de la mañana del día 14. Del capítulo 23, versículo 1 al 5, Jesús ante Pilato. Del capítulo 23, del 6 al 12, Jesús ante Herodes. Más o menos la media mañana del día 14. Del 13 al 17, Jesús nuevamente ante Pilato. Casi es dejado en libertad. Del 18 al 25, las autoridades religiosas se oponen y prefieren que suelten a Barrabás. Del 26 al 43, Jesús es crucificado, cerca del mediodía del día 14. Del 44 al 49, Jesús muere, cerca de las 3 de la tarde del día 14. 50 al 53, José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús. Era día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. El del día 15, primer día de la fiesta. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Lucas 23:55. Y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Lucas 23:56. No hubo tiempo de ungirle, se acercaba el reposo anual. Luego fueron a sus casas y prepararon especias y ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús, pero cuando terminaron ya había comenzado el día de descanso, así que descansaron como ordena la ley. 23:56 en ANTV. El poco tiempo que les quedaba antes de comenzar el reposo lo usaron para preparar algunas especias que tenían. Estaban demasiado tristes. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Lucas 24:1. Según la cronología de Lucas, después del reposo anual en la que ellas descansaron, no sin antes aprovechar el tiempo y preparar algunas especias, como lo leímos anteriormente, vino el primer día de la semana donde trajeron lo que habían preparado. El día que continuaba el reposo, 15 de Nisan, era el primer día de la semana. Pero el primer día de la semana es el día siguiente al séptimo, por lo que 15 cayó sábado.
2 reposos cayeron el mismo día. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Lucas 24, 2 al 3. Jesús murió el viernes 14, Pascua, reposó el día 15 en la tumba y resucitó el domingo 16. Estuvo en el sepulcro, finalizando día sexto, todo el séptimo día y una parte del domingo. Entonces, según Lucas, murió el viernes 14 y resucitó el domingo 16. Ahora vamos según el Evangelio de Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan 13:1. Antes de la fiesta de Pascua, no indica que Jesús comió una cena antes de la fiesta de Pascua. Indica que antes de la fiesta de Pascua, Jesús ya sabía que su hora había llegado y esta sería la última Pascua con sus discípulos. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Juan 13:1, Nueva Traducción Viviente. Esto para los que dicen que Jesús, la noche que fue entregado, tomó una cena que no era la Pascua. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, Juan 13:1 y 2, dice, y cuando cenaban. Esto aclara más el hecho de que esta cena se refiere a la Pascua, pues es durante la misma que Judas se retira para traicionarlo. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Juan 13:21. Y después del bocado, Satanás entró en él, o sea, en Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Juan 13:27. Y Judas salió inmediatamente y fue a los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia para cuadrar con ellos su traición y entregar a Jesús. Después de esa noche, no hubo otra noche para Jesús en ese cuerpo mortal. Juan 13, del 3 al 20, Jesús lava los pies a sus discípulos. Del 21 al 30, Jesús anuncia la traición de Judas. Del 31 al 35 habla del mandamiento del amor. Del 36 al 38, Jesús anuncia la negación de Pedro, finalizando la cena de Pascua. Cantan el himno y luego el monte de los olivos. Allí también anuncia su resurrección al tercer día. Mateo 26, 30 al 35. Juan capítulo 14 al 16 realiza su último discipulado en ese cuerpo mortal, como dije anteriormente, con los apóstoles. Juan 17, oración por la unidad. Jesús sabía que su hora se acercaba. Juan 18, 1 al 11. Jesús sale al otro lado del torrente de Cedrón. Este valle separa el monte de los olivos de la ciudad. Judas llega con la turba para arrestar a Jesús. Era de noche, pues usaron antorcha. Juan 18:3. Juan 18:12 al 14 y 19 al 24, Jesús ante Anás y Caifás. Juan 18:15 al 18 y 25 al 27, Pedro niega a Jesús. Juan 18:28 al 40, Jesús ante Poncio Pilato. Juan 19:1 al 16, Jesús es entregado para ser crucificado. Del 17 al 27, Jesús es crucificado. Todo esto el día 14, Jesús muere. Todo esto sucedió entre la noche y el día del 14 de Nisan. Juan 19, 31 al 37, los soldados confirman la muerte de Jesús. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Juan 19, 31. Los judíos tenían preocupación porque los cuerpos quedaran en la cruz en el día de reposo. ¿Cuál día de reposo? Pues el día 15, el reposo anual, que era el día siguiente al 14 del día de Pascua. ¿Por qué dice Juan que ese día de reposo era de gran solemnidad? Era solemne
por ser el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Pero el hecho de que también cayera séptimo día lo hacía más solemne. Ya lo mostramos en los tres primeros evangelios. Veamos qué nos dice este. Juan 19, 38 al 42. José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Juan 19, 42. Recordemos que las dos fiestas solemnes eran seguidas. Los judíos intercambiaban sus nombres. Le llamaban Pascua o también le llamaban panes sin levadura. Por causa de la preparación de la Pascua o de los panes sin levadura. La Pascua ya había pasado en la noche de ese día 14, unas 23 horas atrás aproximadamente. Recordemos que Jesús celebró la Pascua. Entonces, cuando Juan dice por causa de la preparación de la Pascua, se está refiriendo por causa de la preparación del primer día de los panes sin levadura. Se acercaba el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, 15 de Nisan, era día de reposo anual y era de gran solemnidad, según el Evangelio de Juan. Juan 20, 1 al 10, viene la resurrección de Jesús. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Según la cronología del Evangelio de Juan, Jesús muere el 14 por causa del día de reposo anual, o sea, el día 15, José de Arimatea pone el cuerpo de Jesús en una tumba de su propiedad que quedaba muy cerca. Inmediatamente Juan no lleva el día que sigue el del reposo anual, día 15, el primer día de la semana, día 16. No hay lugar para uno y mucho menos 2 días intermedios. Murió el 14, estuvo el 15 en la tumba y resucitó 16, primer día de la semana. Para Juan no hubo 2 días de reposo diferentes, sino que el mismo día se celebraron los 2 días de reposo. Por eso fue un día de gran solemnidad. El hecho de que dos fiestas se conjuguen en un solo día lo hace más solemne. Y ese sábado, la fiesta solemne semanal coincidió con el primer día de la fiesta anual. Para Juan, Jesús murió el sexto día de la semana, viernes para nosotros, que cayó 14, el sábado fue 15 y resucitó el día 16. Hemos mostrado que los escritores de cada uno de los 4 evangelios dicen que Jesús murió el día sexto de la semana, 14 de Nisan, viernes, que fue sepultado el día 15, este día fue reposo anual y semanal, y resucitó el domingo 16, fiesta solemne de las primicias. 3 días y 3 noches. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12:40. ¿Dónde están los 3 días y noche en los evangelios? Hasta donde se puede distinguir, Jesús solo estuvo un día completo, el día 15. 2 noches completas, la noche del día 15 y la noche del día 16. Y parte de otros 2 días en el sepulcro, una partecita del día viernes 14 y una partecita del día domingo 16. Cuando Jesús les habló a sus discípulos acerca de su resurrección, él dijo que resucitaría al tercer día. Veamos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 16:21. En Mateo 17:23 dice, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. En Mateo 20:19 dice, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Su cumplimiento. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nueva de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Lucas 24, 4 al 9. En el camino de Maús. Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús de Nazareno.
que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Lucas 24, 19 al 21. Jesús resucitó al tercer día. ¿Por qué dijo entonces que Él estaría 3 días y 3 noches en el sepulcro? El escritor J.W. McGervey, quien fue un ministro, autor y educador religioso en el movimiento de restauración americano, lo explicó de la siguiente manera. Abro comillas. Según la manera de calcular el tiempo de los judíos, parte de un día era todo un día, cuando éste ocurría al comienzo o al final de una serie. De Jesús se dijo correctamente que estuvo 3 días en el sepulcro. Ahí vemos la gráfica. El rectángulo amarillo señala las partes de los días 14 y 16 en la que Jesús estuvo en la tumba. El rectángulo rojo señala el día 15, el día completo en el que Jesús estuvo en la tumba. Y la elipse amarilla señala las 2 noches. Según esto, una parte del día era considerado todo un día. Jesús estuvo 3 días y resucitó al tercer día. Continúa diciendo, los judíos tenían 3 frases que son las siguientes: al tercer día, después de 3 días y 3 días y 3 noches, que significaban lo mismo. Esto es, 3 días, de los cuales 2 podrían ser fracciones de día. Veamos un ejemplo de la manera como los judíos calculaban el tiempo. En 1 Reyes 12:5 dice, y él les dijo, idos y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volvé a mí al tercer día. Jeroboam no fue pasado los 3 días, fue al tercer día. Si hubiese ido pasado los 3 días, se diría que al cuarto día vino Jeroboam. Veamos otro ejemplo. Esther 4:16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real, y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Esther 5:1. Esther se presentó al tercer día. No lo hizo pasado los 3 días y 3 noches. De otra manera, se hubiese presentado ante el rey al cuarto día. Veamos otro ejemplo. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y el séptimo día se dio la batalla. Y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. Primera de Reyes 20:29. 7 días. Al séptimo día se dio la batalla. La parte del día séptimo se contó como un día. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y reiré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Génesis 7:4. Y sucedió que al séptimo día, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Génesis 7:10. Pasados aún 7 días, sucedió en el séptimo día. Aún en el Génesis se contaba una parte del día como un día completo. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Mateo 27, 62 al 64. Tanto los romanos como los judíos estaban hablando el mismo idioma en cuanto al tiempo.
Dijo, después de 3 días resucitaré. Le dijeron estos sacerdotes a Pilato. Y luego le dijeron, asegure el sepulcro hasta el tercer día. No le dijeron, asegure los pasados los 3 días, sino asegure el sepulcro hasta el tercer día. Jesús habló de estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, Mateo 12:40, y de resucitar al tercer día, Mateo 16:21, Mateo 17:23, Mateo 20:19, y vimos su cumplimiento en Lucas 24:19 al 21. Un día y una noche simplemente representaba un día en cualquier parte del día. Pudimos ver eso en los textos que acabamos de estudiar. Ahí están señalados los textos. Cuando Jesús dijo, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12:40. Estaba diciendo, yo estaré 3 días en la tumba. Una porción de 3 días en la tumba, según el conteo judío. Él tuvo que estar en la tumba el viernes, tuvo que estar en la tumba el sábado y tuvo que estar en la tumba el domingo. Una parte del viernes, una parte del domingo y todo el sábado calificaría. Lo cual significaba que Jesús necesitaba ser sepultado antes del atardecer para que estuviera ahí parte del viernes. Viendo la manera como Dios desde el Génesis consideró el tiempo y cómo los judíos y romanos lo consideraron, podemos decir que los que nos describen los evangelistas y los 3 días y 3 noches de Mateo 12:40 se cumplen. El principal argumento que presentan los que dicen que Jesús no murió un viernes son precisamente los 3 días y 3 noches. Pero como estudiamos, Jesús murió un sexto día de la semana, 14 de Nisan, viernes. Estuvo en la tumba 3 días, parte del 14, todo el 15 y parte del 16 de Nisan. Y resucitó el primer día de la semana, día 16 de Nisan, día domingo, tal y como él mismo lo anunció, al tercer día. Por ahora hemos culminado la lección, el día que Jesús murió. ¿Qué día? Día viernes. La próxima lección continuaremos nuestro estudio de la muerte de Cristo. Que Dios les bendiga grandemente.